Hola, bienvenidos a una nueva columna política del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta vez vamos a hablar claro sobre la inflación. Los popes de la burguesía en general, los intelectuales, los medios de comunicación, ensalzan toda una parafernalia en relación a que la inflación es un hecho meramente económico, como si fuese algo aislado de la política, ¿no? El gobierno peronista de Alberto Fernández se marcó como objetivo la lucha contra el alza de precios, pero con el estallido de la guerra en Ucrania, el fenómeno se convirtió en global. Ahora, todos vienen reconociendo que es imposible, si vos no ordenás el tema inflacionario, que este año los salarios le ganen a la inflación. Y además, los analistas pronosticaron la inflación de este año, ¿sabés cuánto? ¿Cuánto? 100%. No. Impresionante. Eso es la consecuencia de 2 años de haber gastado lo que no teníamos, financiándolo con la maquinita. Dólar, ¿no? La escasez de dólares. Los empresarios, los economistas, los políticos, todos nos dicen a coro que la inflación se debe al déficit fiscal, a la emisión de la moneda. Siempre tienen algún tipo de chanchullo económico para explicar, ¿no? O para pseudo explicar cuál es realmente el origen de la inflación. Pareciera que la responsabilidad por el problema de la inflación es únicamente del gobierno, ¿no? Entonces es un problema simplemente de gestión. Si cambiara la gestión, en una de esas, habría un gobierno, ¿no?, que podría controlar la inflación. En la historia de nuestro país, gobierno tras gobierno, nunca hubo uno que realmente pudiera controlar el problema de la inflación. Sí hubieron periodos en los que la inflación fue menor o la inflación estuvo estancada, pero siempre esos periodos terminaron en algún momento explotando y generando un gran proceso inflacionario de golpe que llevó a la miseria a grandes sectores del pueblo. Las soluciones que propone la burguesía son múltiples y contradictorias. Por un lado dicen que hay que bajar el déficit fiscal, pero al mismo tiempo las grandes corporaciones, los grandes empresarios evaden los impuestos y reciben grandes beneficios del Estado, grandes subsidios que les sirven para sostener la producción, para pagar salarios. Todo en función de sostener esa cuota de ganancia por la que vienen compitiendo ferozmente. Se quejan de que el Estado gasta más de lo que recauda, pero al mismo tiempo ellos exigen, por ejemplo, préstamos a organismos internacionales, ¿no?, del exterior para financiar múltiples negocios y desarrollo, etc., que después pagamos todos los que pagamos impuestos, ¿no?, y todo ese dinero recaudado por el Estado para pagar deudas que son para sostener los negocios de unos pocos, y nada más. Afirman que no hay que emitir monedas sin respaldo, pero al mismo tiempo ellos piden incentivos, subsidios y préstamos blandos, a pesar del déficit fiscal. Ahora lo que hay que explicar es que la burguesía monopolista, que es la dueña y poseedora de los recursos, y que también maneja los resortes del Estado, es la verdadera responsable de los desequilibrios económicos como la inflación. Lo que pasa es que ellos pretenden que sea el pueblo trabajador el que pague todos esos desequilibrios. El propio funcionamiento inherente del sistema capitalista a ellos les hace perder su cuota de ganancia, y en esa búsqueda férrea, sangrienta, por recuperar esos niveles de ganancia, lo quieren hacer a costa del pueblo trabajador y de la clase obrera en particular. Cuando hablamos del déficit fiscal estamos hablando de los gastos que hace el Estado para el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que propone la burguesía monopolista? Y bueno, vamos a bajar las inversiones en salud, en vivienda, en jubilaciones, vamos a acordar con los grandes sindicatos empresariales flexibilizaciones laborales, la paz social, como sucede por ejemplo con los petroleros en Neuquén. Toda una serie de ajustes que lo único que hacen es profundizar aún más, a pesar de la inflación, la miseria que vive el pueblo. Entre los motivos de la queja de la burguesía y lo que proponen como solución queda claro que lo único que ellos defienden son sus ganancias. Y esto es clave para entender la inflación, y es lo que todo el mundo oculta, que en realidad la inflación es precisamente un mecanismo o una conducta de la burguesía para sostener esa cuota de ganancia que viene decreciendo y que no pueden aumentarla por otras formas, por ejemplo por el aumento de la productividad. La burguesía en este proceso de sostener esa ganancia que necesitan, tienen dos opciones. Una es hacer un ajuste brutal, de golpe, salvaje, que atente directamente contra los ingresos de todos los trabajadores, o hacer un ajuste a cuentagotas, en forma solapada, ¿no?, a través de mecanismos, con todos los medios de comunicación hablando de la inflación como si fuese hasta algo místico, mágico. Entonces, ¿qué es lo que la burguesía realmente puede hacer? Es llevar adelante este ajuste a cuentagotas. Porque si quisieran llevar adelante un ajuste de shock, tendrían que enfrentarse contra grandes sectores del pueblo que no estamos dispuestos a aceptarlo. Al fin y al cabo, lo que se está disputando en realidad son las ganancias de estos sectores monopolistas
y las condiciones de vida del pueblo. ¿Cuáles son las aspiraciones de nuestro pueblo? Y tener vivienda digna, tener educación, tener salud gratuita. Claro que para la burguesía tener que resolver esto de forma tajante le va a implicar tener que enfrentarse a las masas trabajadoras y al pueblo, ya que estamos hablando de todas medidas que reducen los ingresos del pueblo trabajador y aumentan la explotación. Y en esta pulseada el pueblo trabajador viene peleando por ejemplo, mayores presupuestos para salud y educación, jubilaciones dignas, jornadas de trabajo que no sean agotadoras, salarios que alcancen para llegar a fin de mes. Y ahí es un poco donde se encuentra la lucha de clases, donde se encuentra esta contradicción entre la ganancia de ellos y nuestra vida. Esto es así, son las ganancias de ellos contra nuestros ingresos. Y como el gobierno de turno no está dispuesto a hacer el sacrificio político que le implicaría tener que hacer un ajuste brutal, no logra conformar a los capitalistas tampoco, porque ellos necesitan que el ajuste sea más fuerte, más brutal. Por eso implementan medidas parciales que van bajando nuestros ingresos, pero a cuentagotas. Entonces, la burguesía, para sostener de forma urgente esos porcentajes de ganancia que viene perdiendo, toman la conducta como clase de aumentar los precios de todos los productos y las mercancías. Y esta es, precisamente, la inflación, el aumento generalizado de los precios, donde el único precio congelado es el salario y los ingresos de la mayoría del pueblo. Queda claro entonces que la inflación está fundada en un acto netamente especulativo de la burguesía, en ese enfrentamiento que se va dando ante la disputa con los trabajadores y el pueblo en general por los salarios. Bueno, pero alguien dirá, pero Argentina es un caso particular donde hay mucha inflación. ¿Qué pasa en el resto de los países? En realidad, el tema de la inflación es igual en todos los países. Por ejemplo, en un país donde hay un 10% de inflación anual, pero los salarios se mantienen en el mismo porcentaje, es igual que en un país en el que hay un 60% de inflación anual y los trabajadores logran una paritaria del 50%. En ambos casos, los obreros y los sectores populares pierden el mismo porcentaje de ingresos. La diferencia entre estos porcentajes inflacionarios en realidad obedece simplemente a la historia de la lucha de clases de cada país, en donde no es igual cómo masivamente los pueblos han logrado sus conquistas. Otra causa que también sustenta la inflación en nuestro país es que hay una gran conflictividad por el problema salarial. Argentina es uno de los países con mayores niveles de lucha de la clase trabajadora por recomposición de los salarios, y eso es también lo que impulsa a la burguesía a aumentar de forma generalizada los precios. Ellos tratan de sacarnos por otro lado lo que nos están dando fruto de nuestra lucha. La inflación nunca puede ser un fenómeno meramente económico, porque la economía es la base material de la política. Entonces, si hay inflación, hay una decisión política de que exista esa inflación.